¿Todo líder tiene la capacidad de interpretar? Si es líder, ¿interpreta? Bueno, si es por líder es porque interpreta, ¿no es Si cierto? es, mira qué bueno eso. Claro, bueno, Es una estoy condición de si generalizando, es un pero líder, interpreta. claro, Interpreta. por algo es líder, digamos, ¿no? Por Ujú, algo es líder. ujú. Em, Sos un poco hijo de tu, no vos, Leo, porque te aprovecho también para pensar políticamente Argentina. Siempre he hablado de historia, pero te quiero aprovechar ahora políticamente y analizar nuestro país. Cuando vos dirigís, manejás un país, o aquellos que tienen tienen capacidad de decidir, ¿sos hijo de la época en donde te formaste o la podés dejar atrás y trabajar con otra cabeza? No, no, yo creo que siempre está condicionado por las circunstancias nacionales e internacionales. Ujú, Lo que pasa es que vos podés interpretar algo que todavía no está visible, pero que está latente y que de alguna manera a través tuyo emerge, ¿no es cierto? O sea, ujú, fue claro en todos los grandes protagonistas de la historia, ujú. Marx, etcétera, etcétera, Un un poco hombre que entendió el la realidad. espíritu de época. ¿Eh? Un poco el espíritu de época. El Claro, espíritu de sí, época. sí. Ujú. Pacho, Cristina tuvo una frase que es, la historia me absolverá. Como vos sos un hombre que ha peinado a contrapelo la historia, como decía Benjamin, peinar o pasar el cepillo a Está bueno, contrapelo a la historia. qué lindo. Es muy linda esa frase, ¿no? Pasarle el cepillo a contrapelo a la historia. Em, por ejemplo, yo conocí a Mariano Moreno, conocí muchos caudillos, no a Mariano, pero justamente Mariano Moreno llegué de rebote por un libro tuyo, Caudillos Federales, nombrás a Mariano Moreno, empiezo a indagar sobre Mariano Moreno, entro a Mariano Moreno por José Pablo Feynman en una clase que dio en Canal Encuentro, y bueno, y terminó en el plan de operaciones de Mariano Moreno, y me entro hasta enterando que el tipo tradujo a Rousseau al castellano, etcétera, etcétera. Pero yo llegué a Mariano Moreno por vos, y yo los caudillos federales, salvo Estanislao López como santafesino, no pensaba que el Manco Paz pensaba así, o Pancho Ramírez pensaba así, etcétera, etcétera. Entonces, a esto voy. La historia me absolverá. ¿Qué historia te absuelve? Porque hay una historia, puede ser la historia leída por Pacho Donel o la historia que interpreta la historia mitrista. Entonces, ¿te absuelve la historia o más o menos? Y debe ser, un sector te absolverá y el otro no. O sea, la historia es muy subjetiva, o sea, de alguna manera el historiador tiene condicionantes de clase, de lugar, de espacio, ideológico. O sea que de alguna manera diríamos, Cristina va a ser muy bien tratada por un sector Ujú, historiográfico y será muy criticada por otro sector. O sea, lo que sí seguro es que va a generar emociones intensas, ¿no es cierto? ujú. No es una persona que va a pasar, que ha pasado por la historia indiferentemente, ¿no? ¿Y vos qué buscas cuando vas a trabajar un personaje de la historia? ¿O qué te tiene que atrapar a vos para trabajarlo? En general me pasa que he tratado personajes maltratados por la historia o no suficientemente reconocidos, ¿no? Por ejemplo, un gran intelectual, eh, qué sé yo, digamos los jefes federales, o sea que son desplazados de la historia. Tal es así que en la capital federal no hay ninguna calle, o sea, la grieta historiográfica se sigue manteniendo de tal manera que en la capital no hay calles de caudillos federales, es insólito. Sí, en cuanto a salís fuera de la General Paz, existe, pero en la capital federal no hay calle Estanislao López, no hay Francisco Ramírez, no hay Alejandro Heredia, no hay. Hay Facundo Quiroga porque Menem le puso una ¿No calle hay, que pasa. no hay calle Estanislao López en Buenos No, Aires? no hay un ¿Me estás capital. Salvo que cargando? me convenzan, no, no hay. Qué loco, no No hay sabía. Pancho Ramírez tampoco. Tampoco Pancho. Alejandro Heredia, el gran caudillo tucumano. No lo conozco, no lo recuerdo Ibarra, a el Alejandro Heredia. santagueño, sí, Ibarra. Contale a la audiencia a Alejandro Bueno, ¿sabés Heredia. quién no, a qué calle no hay? Lucio de Mansilla no hay. Hay Lucio N. Mansilla, que fue el padre, ¿Dónde está Radio Mitre? pero Lucio de Mansilla no hay calle en la capital federal y es porque de alguna manera cuando cae Rosas, él es sobrino de Rosas, se dedica a defenderlo a pesar de que no era rosista, pero lo que pasa es que su familia es muy denigrada, muy atacada, digamos los Mansilla, los Escurra, ¿Y los cuál es la Rosas. diferencia? ¿Qué hacía o qué hizo en la historia Lucio N. Mansilla, que es donde trabaja el profe en Radio Mitre y donde trabajé yo, y en la calle Lucio N. Mansilla, y la Lucio de diferencia Mansilla con Lucio V. Mansilla? fue el héroe de obligado, Lucio de Mansilla. Ujú.
fue un gran personaje del federalismo. Y Lucio B. Mansilla es Lucio el de hijo. Mansilla, el hijo, el extraordinario escritor, reivindicado por David Viñas, por Ricardo Piglia, etcétera, pero que se comprometió, o sea, por ejemplo, públicamente en un teatro, lo desafió a un duelo a José Mármol por Amalia, por todo lo denigratorio que tenía lo que escribía José Mármol. Y bueno, desde entonces está castigado, o sea, no hay calle en Lucio de Mansilla, es increíble porque tenemos calles de gente muy poco importante o de gente muy cuestionable, pero algunas calles en la capital siguen siendo víctimas de la grieta historiográfica, ¿no? Eh, te trazo... Cuando te dije el intelectual, un gran intelectual fue Bernardo Monteagudo, por ejemplo. Ujú. Personaje extraordinario. Si hablas de la Unión Americana, hay que hablar de Monteagudo, ¿viste? ¿Por qué, profe? Monteagudo fue el hombre que colaboró con Bolívar, impulsado por San Martín, en llevar adelante lo que se llamó el Congreso Anfictiónico de Panamá, que era reunir todos los países que estaban en proceso de independización para hacer una unión americana que se defendiera de la voracidad de las potencias que venían a sustituir a España, o sea, la Santa Alianza, que eran los países absolutistas de Centroamérica, de Centro Europa o Inglaterra. Y entonces había inclusive la idea de armar un ejército común que pudiera intervenir rápidamente, un comercio, una sociedad comercial prácticamente sin aduanas y demás. Y ahí es donde Monteagudo, que era un gran escritor, un hombre de gran confianza de San Martín, de Bolívar, es asesinado a sus 39 años. Entonces, profe, que hoy leía y me lo subrayé en un librito, estaba leyendo una clase que dio en el 80 en el Colegio de France, Foucault, y decía que no se puede analizar en Occidente ninguna categoría política sin tomar en cuenta el quiebre de 1789 de la Revolución Francesa, no se puede analizar ninguna categoría moral en Occidente sin tomar el paso ético del paganismo al paso moral del cristianismo, y no se puede tocar ninguna categoría científica sin tomar a Galileo, a Copérnico y a Newton, con la física newtoniana, que son tres puntos centrales en donde vos a partir de ahí no podés analizar de otra manera. Te quería preguntar, porque sabía que venías, entonces digo, le voy a preguntar a Pacho, ¿hay algún especie de lugar en donde no podamos analizar lo que viene sin tomar eso? Por ejemplo, Pavón. Sí, claro, ¿Sí? claro, sí, sí, es un punto clave. ¿Por qué, profe? Caseros Pavón, o sea, Pavón es la continuación de Caseros. ¿Eso nos define aún hoy? Sí, sí, por supuesto, porque de alguna manera ahí triunfa el proyecto oligárquico capitalino, porteñista. Ahí digamos, la organización nacional se hace en función del proyecto de Buenos Aires y queda afuera un proyecto federal, un proyecto federalista. Y eso es, por ejemplo, hay quien dice que pasa lo contrario de lo que lo pasó en Estados Unidos, en el cual en la guerra civil triunfa el sector industrialista sobre el sector agropecuario, que Claro. es el sur algodonero. En la Argentina pasa al revés, o sea, triunfa el sector agropecuario sobre el proyecto más industrialista, como era el federalismo, con sus industrias provinciales y con la protección aduanera de Rosas, etc. Ujú. O sea que eso es clave, o sea, ahí es donde la Argentina toma para una dirección y no para otra. Qué loco que nos defina. ¿Vos creés en las continuidades, en las linealidades históricas o no crees en ese río y vos crees más bien que es una cuestión, diría, de capas arqueológica? ¿O vos crees que es una dinámica que viene, no sé, Rivadavia, Tata, Macri, ¿lo conectás o se corta para vos la historia? No, no, yo creo que hay momentos, sin duda nada se explica sin lo anterior, ¿no es cierto? Ujú. O sea, como recién te decía, yo creo que Putin se explica en función De su pasado, de lo que fue. del pasado, de la disolución de la Unión Soviética, que para los rusos ha sido algo oprobioso, digamos, Ujú. es algo que está en la peor memoria, ¿no?, de los rusos. Ujú.